Glorias. En el libro de Mateo capítulo 14, versículo 22. Amén. ¿Lo encontró? Amén. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor, por su palabra. Es una palabra que la hemos leído alguna vez, ¿o no? Sí, amén. Es una palabra conocida, es una palabra que la hemos leído alguna vez. Y sabe que los discípulos estaban con Jesús en cierto lugar. Ellos estaban en medio de un desierto, había una multitud que los había seguido durante días, a las que Jesús estaba sanando, a los que Jesús estaba ministrando. Dice que llegan a un desierto y los discípulos comienzan a decirle que mandara a su casa a la gente porque no tenían que comer. Y Jesús les dijo: denle ustedes de comer. Ellos le dijeron: nosotros no tenemos tanto dinero, ni siquiera el sueldo de un año nos alcanza para darle de comer a tanta gente. Y dicen que Jesús les dijo: ¿qué tienen en la mano? Ellos tenían pececillos y tenían panes. Y dice que Jesús tomó la comida, el alimento, oró por él y dice que les dio de comer a todos. Solamente los hombres eran 5.000. Imagínense las mujeres, los niños que estaban en ese lugar. Dice que después los manda a los discípulos a subirse a la barca. Le dice: ustedes vayan allí al otro lado, yo me voy a quedar acá despidiendo a la multitud, porque la multitud no lo dejaba ir a Jesús. Querían que Jesús estuviera allí, ¿no? Ellos tenían una necesidad, Jesús podía suplirla, pero ellos querían hacer lo suyo a Jesús. No entendían el alcance del reino de Dios y lo que Dios quería hacer en medio de su pueblo. Entonces Jesús vio cuando usted tiene invitados en su casa, que empieza a levantar la mesa discretamente, como dando un mensaje subliminal de que ya es hora que se terminó la cena. le empieza a agarrar abajo de la mesa los pies. Jesús empezó a despedir la multitud, y la multitud vio que no estaban los discípulos, que ya se había subido a la barca, y dijo: bueno, nos vamos a tener que ir a casa, y se fueron. Se suben a la barca los discípulos, y Jesús se va aparte a orar. Dice que cuando él estaba orando, se hizo de noche. Y dice que él siguió orando. Dice que como a la cuarta vigilia de la noche, cerca de las 4 de la mañana, él ve la barca de sus discípulos y ve a sus discípulos que estaban a mitad del camino, estaban a la mitad del mar. Dice que eran azotados por el viento. Jesús sabía que iba a haber viento. Dios es Dios, es Dios todopoderoso, es omnisciente. Él lo sabe todo. Él sabía que iba a haber viento, él sabía que iba a mandar a los discípulos a pasar a la ribera hacia el otro lado. Él lo sabía todo. Sin embargo, estaba probando la fe de sus discípulos.
Ellos ya habían pasado por una tempestad anteriormente, y una tempestad de lluvia y demás, que ellos decían, Señor, se nos desarma la barca. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba durmiendo, que fueron a despertarlo? Ellos ya habían pasado una tempestad, entonces en esta tempestad se la tomaron más calmadamente. Y Jesús dice que Él ve que la barca estaba siendo azotada por las olas y corre por ellos. El libro, creo que de Juan, habla y dice, tuvo compasión de ellos y pensó en ir y adelantárseles. Dios solamente puede hacer una cosa así. Y dice que Él se les iba a adelantar a los discípulos. Dice que Él se les adelanta, se les presenta, y cuando ellos lo ven a Jesús, ¿qué dicen? Jesús, ¿qué dijeron? ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Dijeron, y tuvieron miedo. Ya estaban asustados. Pero al ver a Jesús viniendo hacia ellos, dijeron, un fantasma. Y muchas veces nosotros pasamos por situaciones y circunstancias difíciles. Vamos a la barca, nos enfrentamos hacia vientos que son contrarios a nosotros. Pero Dios siempre está con nosotros. Y Dios siempre es el que nos suple, y Dios siempre es el que nos ayuda, y Dios siempre es el que nos levanta, y Dios siempre es el que nos va a socorrer y que va a venir a tu encuentro. Si vos crees que Dios está con vos, tenés que tener calma y paz de que Dios está con vos. Pedro, aquí en este capítulo, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo también vaya por el agua. Una emoción, Pedro. Y qué linda, porque él se animaba, él le decía, Señor, si eres tú, yo voy hacia ti. Si vos me mandás que yo vaya por el agua, yo voy a ir hacia ti. Y Jesús le dijo, ven. Dice que Pedro empezó a caminar por las aguas, pero tuvo una limitación. Comenzó a ver con sus ojos naturales lo que pasaba a su alrededor. Y muchas veces lo hemos predicado a esto. Pedro se hundió porque vio la tempestad. Y Pedro se hundió porque vio la tempestad. Porque muchas veces vemos la tempestad y lo que nos pasa con nuestros ojos naturales, humanos. Y no con la fe que el Señor nos manda que nosotros veamos. Él les había enseñado a través de los panes y los peces y la alimentación a los 5,000 de que Él era Dios. Él les estaba diciendo, yo soy Dios. Yo soy el que no les va a dejar de faltar alimento. Él cuando estaba en la barca, dice, cuando fue la primera tempestad, ellos también se arrodillaron, también adoraron, también le dijeron, tú eres el Hijo de Dios. Pero cuando pasó lo de los 5,000 hombres que tenían hambre, dijeron, ¿y ahora qué le damos de comer? Y muchas veces pasa eso, tenemos falta de fe en nosotros. Cuando está todo bien, estamos con la fe allá arriba, venimos, recibimos, cantamos, danzamos, giramos, hacemos trompos. Pero ¿cómo está nuestra fe cuando nuestra barca es sacudida? ¿En quién estamos creyendo? ¿Cuál es nuestra fe? ¿En dónde está fundada tu fe? ¿Cómo se alimenta tu fe? ¿Cómo estás alimentando tu fe? ¿Usted sabe cómo tiene que alimentar su fe? ¿Cómo se alimenta su fe? Con oración y qué más. Y lectura. La fe, dice, la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra del Señor. Usted no puede aumentar su fe si no conoce a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. Es la palabra la que alimenta nuestra fe, la que nos afirma, la que afirma nuestra fe. Jesús muchas veces fue conmovido a misericordia por gente que no conocía la palabra, pero sin embargo él creía que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Él le dijo al centurión, le dijo, no he hallado fe como la tuya en todo Israel. El centurión le dijo, yo soy hombre de autoridad, yo le digo a aquel que vaya y él va, y le digo a aquel que va, no vas a poder vos, que sos el Hijo de Dios, mandar a sanar a mi siervo, porque mi casa no es digna que tú la pises. Yo no soy digno que tú pases por la puerta de mi hogar, pero es una palabra. Yo sé que por tu palabra mi siervo va a ser sanado. Y así fue, así ocurrió, porque Jesús fue conmovido por la fe del varón. Pero la fe no solamente fue para sanar al siervo, la fe era también para reconocer la grandeza de Jesucristo.
La fe no es solamente para que en los momentos difíciles nos arrodillemos a orar y a clamar, sino para que busquemos vivir una vida de santidad, para apartarnos del mal, porque si sabemos quién es Dios, y si tenemos fe de que realmente Dios es Dios, vamos a vivir una vida de santidad, porque sabemos a quién le vamos a dar cuenta, sabemos de quién depende nuestra vida, sabemos quién es nuestro Dios. Pero ¿qué pasa cuando nuestra fe no está fundada en la palabra? Como decía el pastor Alejandro el día domingo, no está fundada en la roca. Cuando viene la tempestad, la casa se derrumba. Nos empezamos a hundir como Pedro. Pedro decía, bueno, mi fe me va a alcanzar para ir a Jesús sobre las aguas. Imagínense si Pedro llegaba hasta Jesús caminando hacia las aguas. Tanta fe va a tener Pedro. Y Jesús dice que cuando Pedro se hundió, lo dejó que se hundiera. Lo dejó que se hundiera. Dice, al momento, Jesús extendió la mano. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él. Lo abrazó. Dice, le preguntó, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y no hemos dudado muchas veces nosotros. Yo esta palabra primeramente para mí se la comparto, si ustedes se la quieren llevar, pero muchas veces nos ha pasado de que hemos pasado circunstancias difíciles y no nos ha alcanzado la fe. Dios nos ha mandado y nos ha dicho, mira, esto tenéis que hacer. Y uno le dice, sí, amén. Y cuando vamos llegando a esto, vemos que eso no está tan preparado como nosotros pensábamos que íbamos a estar. Y empezamos a dudar, empezamos a decir, ¿será que lo tengo que hacer? ¿Será que lo tengo que llevar a cabo? ¿Será que lo tengo que ejecutar? Capaz que fue mi sentimiento, mi emoción. Quizás fue mi pensamiento, quizás fue mi raciocinio que me estaba diciendo algo que no era. Y cuando después suceden las cosas que Dios nos dijo que iban a suceder, decimos, me faltó fe. Pero también eso nos lleva a glorificar a Dios. Porque no es por lo que hacemos nosotros, no es por lo que nos esforcemos nosotros, es solamente Dios, su amor y su misericordia y su fidelidad. Amén. Jesús le decía, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces dudamos? En nuestro andar, en nuestro caminar, en nuestro día a día. ¿Cuántas veces hemos dudado hoy? ¿Cuántas cosas han pasado por nuestra mente hoy? ¿Nos hemos acercado a Dios? Eso ya es incredulidad. El no haber reconocido hoy a nuestro Dios, habernos orado y decir, Señor, gracias. Porque este día tú me lo diste, porque tú me diste mis hijos, porque me diste a mi esposo, porque me diste mi hogar. Este día es tuyo, mi vida es tuya. Yo hoy voy a emprender un día, pero bien tú delante de mí. Ayúdame en mis dificultades, en mis debilidades. Eso es tener fe, porque estamos reconociendo que Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Y Él es quien te va a socorrer. Él es quien te va a ayudar. No importa si estás en el medio del mar, en la barca, y que las olas te son contrarias. Él se compadece de ti. Gracias, Señor. Y Él no va a dudar en rescatar tu vida. Pero ¿por qué, Señor, tengo que pasar tantas circunstancias? Para que se glorifique. A veces creemos mal de que Dios nos hace pasar circunstancias difíciles para que nos acerquemos a Él. Y Dios no quiere que ninguno de sus hijos sufra. Él dice que cuando lo vio a Pedro hundirse, lo asió inmediatamente. Él siempre va a correr a socorrerte. Él dice que cuando estaba la niña, estaba muriendo, dice que le clamaba el padre, le decía, mi hija está enferma. Mi hija está enferma. Y los fariseos y los
de escribas de la ley le decían, no lo molestes más, tu hija ya murió. Él le decía, Jesús le decía, ella está durmiendo. Pero tuvo que pasar todo ese sendero Jesús andando para que una mujer con flujo de sangre le tocara. Para que muchos vieran que la niña estaba muerta, pero que cuando Jesús entró a la casa, la niña resucitó. Que tu proceso sea siempre para glorificar al Señor. No va a ser para sufrimiento, es para su gloria. No lo entendemos, no lo comprendemos. No, Dios no es malo, Dios es justo, Dios es real. A veces pasamos cosas para que Dios se glorifique, otras consecuencias de nuestro mal andar y de nuestro mal vivir. Dios nos ama, sí, Dios nos ama, pero tenemos que hacernos cargo muchas veces de las cosas que hacemos mal. Eso predicaba el pastor Teodoro en la última predicación. Decía que se siente solo. Y yo decía, Señor, ¿cuántas veces decimos, ay, Dios permitió esto? Muchas veces consecuencia de nuestro mal andar. ¿Hasta cuándo, mi hermano? ¿Hasta cuándo vas a seguir lejos de Dios? No confiando en su propósito, no confiando en su voluntad, no descansando en su presencia, no teniendo fe. Jesús le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudamos del Señor? Porque cuando nos pasa la circunstancia o el momento difícil decimos, bueno, ya no voy más a la iglesia, ya no tengo más ganas de seguir, ya no quiero orar más. ¿Por qué? Es en el momento donde más tenés que orar, donde más tenés que clamar, donde más tenemos que buscar al Señor, donde más tenemos que volvernos. Él es el único que nos puede ayudar. El mundo no te puede ayudar. Nosotros no te podemos ayudar, podemos orar por vos, pero el único que te puede ayudar es el Señor. Y cuando más difícil se ponga la situación, más tenés que orar a Él. Y más tenés que buscar su rostro y más tenés que afirmarte. Porque Él está, dice que Él se deja hallar por aquellos que le buscan, pero que le busquen con fe. Búscale con fe. No solo porque estás en medio de la barca, en medio del mar. Dice que Jesús dice, cuando Él subió a la barca, dice, el viento se calmó. Entonces ellos, los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pero ¿cuánto tiempo había pasado Jesús con ellos? El libro de Juan, a mí me tocaba en el devocional, decía, la luz vino al mundo. Pero ellos no sabían que Él era la luz del mundo. Y vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y yo decía, Señor, esta palabra no es para los judíos, esta palabra también es para mí. Porque muchas veces tú estás en la iglesia y yo estoy como si tú no estuvieras. Estoy dependiendo del que me ministra, del que ora, del que canta, del que toca, de si vino, si no vino, cómo vino, por qué vino. Hoy no tenemos que venir aquí a la iglesia a encontrarnos con el Señor. Dice, Él estaba, pero no sabían que Él estaba. Y Él está aquí. Usted sabe que Él está aquí. Ellos le decían, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pero ¿cuánto tiempo Jesús había estado enseñándole? ¿Cuánto tiempo les había estado, ministrándole? ¿Cuánto tiempo Jesús había estado con sus discípulos? Es la incredulidad de nuestros corazones. Y una incredulidad que día a día tiene que morir a su presencia. Porque esa incredulidad es la que nos hace dudar, es la que nos lleva a hundirnos, es la que nos lleva a la depresión, a la angustia. Dios quiere darte vida, Dios quiere darte gozo, Dios quiere darte paz. Dice su palabra que el gozo del Señor es la fortaleza de nuestras vidas, mi hermano. ¿Por qué andamos tristes? ¿Por qué andamos arrastrándonos cuando Él es la fortaleza de nuestras vidas? Saber que Él nos salvó, ese es el gozo de nuestras vidas. No dependemos de las circunstancias, todos pasamos diferentes circunstancias difíciles. Pero que tu incredulidad no te lleve a dudar de quién es Dios. Matar a la incredulidad. Machacar a la incredulidad. Ayunar por la incredulidad. Para que el Señor te la lleve.
que puedas caminar realmente en fe. ¿Qué caminar realmente en fe? Sabiendo de que tu vida es de Dios. Que el proceso que Él te haga pasar es porque Dios lo permitió y Él se va a glorificar. Pero vos sabés que estás confiado y tranquilo en el Señor. Vos sabés que estás tranquilo en el Señor. Sabés que todo va a pasar. Todo va a pasar. Pero vos, si Dios van a estar ahí, asido, dice Él lo asió, lo tomó. Y cuando pase la tempestad, yo voy a estar así con Jesús. Y la tempestad va a calmarse, pero Él y yo vamos a estar allí. Yo voy a estar firme porque Él me sostiene. Porque Él nos sostiene, iglesia. Él te sostiene. Él quiere sostenerlo. Pero deja de dudar. Comienza a creer. Comienza a vivir por fe. ¿Y cómo se vive por fe? Orando, leyendo la Biblia, viniendo a la iglesia, creyendo que Dios es real. Creyendo que Dios es real. Dios no es un cuento, Dios no es un mito. Dios es real. Dios es real. Y por ese Dios tenemos que vivir. Por ese Dios tenemos que vivir. Dios no es un juego, no es solamente para cuando te pasan las cosas, no es solamente el que te da trabajo, el que te sana. Dios es tu Dios, el que te creó, el que te formó, el que te hizo venir a este mundo para que le sirvas. A veces pensamos que Dios es nuestro mayordomo. Le pedimos, le pedimos, le pedimos, le pedimos y le pedimos. Y cuando no nos da, nos enojamos, nos airamos, no venimos más a la iglesia, me pongo chinchudo. Me siento ahí a ver si alguien me pregunta qué me pasa. No me pasa nada. Qué poca fe que tenemos. Porque si tuviéramos la fe suficiente para creer que Dios es Dios, tendríamos un temor irreverente a su presencia. Tendríamos que llorar cada vez que nos acercamos delante de Él. Nuestro corazón, cuando se acerca a los pies del Señor, no aquí, sino cuando estamos aquí en nuestro hogar y nos arrodillamos, se acongoja. ¿Saben lo que primero que se me viene a la mente cada vez que me arrodillo delante de la presencia del Señor? Yo no merezco esto. Yo no soy digna de acercarme delante de Dios. Yo no merezco tu amor, yo me equivoco, yo erro. Ni siquiera soy digna de que tú me rescates en mi necesidad. Pero si tú quieres, Señor, tú puedes hacerlo. Mi vida está en tus manos. Mis hijos están en tus manos. Mi familia está en tus manos. Él se merece todo de nosotros. Y Él nos da todo a nosotros. Él nos da todo. Él está contigo ahí cuando estás pasando el mar, en tempestad. Él está allí, Él te dice, ven, ¿quieres caminar sobre el mar? Ven. Si no, déjame, yo me voy a subir a la barca. Pero hazlo parte de Jesús. ¿Sabe? Jesús cuando despidió a la multitud, se fue a orar al norte. Pero era el Hijo de Dios, sí, pero Él era hombre. Y debía darle la gloria a su Padre, porque el Padre le había dado todas las cosas. Y Él no pasaba 5 o 10 minutos con el Padre, Él pasaba horas con el Padre. Y después en el libro de los Hechos, lo mismo aprendieron sus discípulos. Los discípulos vivían orando y orando y orando y orando y orando, porque eso habían aprendido de Jesús. Todo es por Él, todo es para Él, todo es por medio de Él. Y no vamos a lograr nada sin oración. No vamos a lograr nada si no lo buscamos. ¿Sabe qué pasa? Buscamos lo terrenal. Y lo terrenal va a pasar. Pero lo eterno, no. Jesús le decía, no hagan tesoros aquí en la tierra, hagan tesoros allí, en los cielos. Hagan tesoros allí en los cielos. Trabajen para el reino. Trabajen para el reino de Dios. Gracias, Padre. Porque es
dudaste? Le dijo Jesús a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Muchas veces. Porque la incredulidad está allí latente. Porque tenemos que decir como dijeron sus discípulos, ayuda a mi incredulidad. Le dijo a un hombre que había llevado a su hijo a que lo sane. Le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Sus discípulos nunca le habían dicho, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ese hombre le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo quiero creer que tú puedes sanar a mi hijo. Yo quiero creer que tú eres real. Yo quiero vivir sabiendo y entendiendo y comprendiendo que tú eres real y que tú puedes rescatar mi vida. Ellos le dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Jesús en este acto de caminar sobre el mar cumplió muchas promesas. ¿Sabe que en el libro de Isaías él dijo, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo? Y por los mares, ellos no te anegarán. Ellos le decían, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pero cuando él estuvo con ellos en la barca, ellos dudaron cuando lo vieron a Jesús. Dijeron, ¡ay, es un fantasma! Era Jesús que venía a rescatar su vida. Era Jesús que había tenido compasión de ellos y había venido a su rescate y había venido para salvarlos. Porque dice que ellos estaban fatigados, dice el libro de Juan, ellos estaban fatigados de tanto remar en contra del viento. Quizás hoy te sientes así, cansado de luchar en contra del viento y de la tempestad. Él quiere salvarte. Él quiere salvarte, quiere rescatarte. Amén. Ponte de pie en este